Lo que está sucediendo en el mundo de las finanzas se lo contamos aquí, en Exxon News. Bienvenidos. Wall Street comenzó este lunes con un repunte luego de cerrar la semana pasada con bajas que llevaron al Standard & Poor's 500 a una corrección. Sin embargo, la cautela persiste debido al conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas y a la expectativa de que persistan los riesgos en los mercados. La venta masiva de bonos la semana pasada dejó al Standard & Poor's 500 en terreno negativo, con una caída de más del 10% desde su pico de julio pasado. Los inversores están atentos al mercado de bonos esta semana, ya que se esperan decisiones de bancos centrales, incluida la Reserva Federal de los Estados Unidos, y declaraciones clave sobre las previsiones de endeudamiento a corto plazo del Departamento del Tesoro. Debe mantenerse informado, así que ingrese en nuestro sitio web. Nos encuentra en www.exxonlatamca.com. Ahí tiene a disposición noticias en tiempo real de la mejor calidad sobre el quehacer económico, financiero y bursátil del mundo. Le invitamos a que conozca más sobre los movimientos de las bolsas mundiales a través de nuestro tono de mercado correspondiente a esta semana, disponible en nuestra web. Las noticias que se generan en el mundo financiero que usted tiene que conocer son las siguientes. ¿Cómo El Salvador ha logrado superar la crisis de la COVID-19? César Adario Soljancic, vicepresidente de Exxon, cita las medidas económicas tomadas por El Salvador durante la pandemia y pospandemia de la COVID-19 y que han permitido al país ir superando la crisis causada por la misma. Adario fue entrevistado por el canal CNN9 en Paraguay. Y logramos estructurar $1.000 millones a 33 años al 9% con solo pago de intereses para hacer frente a la pandemia. Pero a eso vino un montón de medidas en paralelo y medidas realmente de estadista, como fue la reforma de las cajas de pensiones, que es un problema que aqueja al Paraguay, es una sangría muy fuerte que tenemos nosotros, que permitió esa relación de 92-100 bajarla a 67, lo cual es una enormidad. Y también permitió que el percentil más bajo de los jubilados empezaran a tener mayores ingresos porque se cortaron las jubilaciones de privilegio. Entonces, yo creo, por ejemplo, que esa fue una medida brillante. Además, habían otras medidas de contención a la inflación, contra la suba del combustible, contra la canasta básica. Potenciales efectos del conflicto en Medio Oriente sobre la economía mundial. El conflicto entre Israel y Hamas ha desatado preocupantes tensiones económicas y financieras que afectarán las previsiones de crecimiento económico global para este año, explicó el vicepresidente de Exxon, Estructuradores Financieros, César Adario Soljancic, en su más reciente artículo de opinión publicado en el sitio web de la firma. El experto señaló que el factor clave es el aumento de los precios del petróleo. Economistas de Bloomberg advierten que existe un riesgo real de que el precio del petróleo alcance los $150 por barril, lo que podría llevar a una disminución del 1.7% en el crecimiento económico global y una pérdida de $1 billón en la producción de bienes y servicios a nivel mundial. Adario Soljancic señala que el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre la economía mundial dependerá de qué tanto escale este y qué naciones se involucren. Estas tensiones se presentan en un momento en el que la economía mundial aún se recupera de la pandemia de COVID-19 y otros eventos, como la invasión rusa en Ucrania, también están impactando. Es esencial buscar la paz en Oriente Medio, no solo por razones morales, sino también para garantizar la estabilidad económica global, lo que requiere cooperación y diplomacia en estos tiempos inciertos, afirmó. La inflación no frena el gasto de consumo en los Estados Unidos. A pesar de la persistente alta inflación en septiembre, el gasto de consumo y el sólido crecimiento económico en Estados Unidos se mantuvieron firmes, según un informe del Departamento de Comercio. Los precios aumentaron un 0.4% de agosto a septiembre, manteniéndose en línea con el mes anterior, y la inflación anual se mantuvo en un 3.4%. Esto sugiere que el consumo sigue siendo robusto, lo que impulsa la economía a pesar de la inflación persistente y las altas tasas de interés.
La Reserva Federal probablemente mantendrá su tasa de interés constante en su próxima reunión, pero existe la preocupación de que el crecimiento continuo pueda mantener alta la inflación y requiera aumentos futuros en las tasas para enfriarla. Desde marzo de 2022, la Fed ha aumentado su tasa de referencia para controlar la inflación, aunque esta ha disminuido desde el punto máximo en junio del año pasado. El fuerte gasto de consumo en el tercer trimestre de 2023 impulsó un crecimiento económico anual del 4.9%, lo que generalmente conduce a aumentos de precios en los negocios. Además, el gasto en servicios, incluyendo viajes internacionales y vivienda, aumentó en el informe. Exor Estructuradores Financieros presentó Exor News. Hasta la próxima.